Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en la mente de muchos de ustedes, especialmente aquellos que siguen de cerca el apasionante mundo del espectáculo turco. Vamos a desentrañar un pequeño misterio, un detalle que ha dado mucho de qué hablar y que relaciona a dos de las estrellas más brillantes y queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien, vamos a hablar del secreto de Can Yaman y esa misteriosa pulsera de Demet Özdemir. Prepárense para un recorrido lleno de especulaciones, pistas y, por qué no, un poquito de romance o al menos, una conexión especial que ha capturado la imaginación de miles. Y antes de adentrarnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No querrán quedarse fuera de estas historias que tanto nos apasionan. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Sus carreras han ido en ascenso meteórico, cautivando audiencias no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Recordemos que su química en la serie Erkencikus fue simplemente explosiva. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, se convirtieron en la pareja soñada por muchos, y esa magia que proyectaban en pantalla, a menudo, se traslada a la vida real en la percepción de sus seguidores. La química que desprendían era tan palpable, tan real, que es natural que los fans deseen que esa conexión trascienda las cámaras. Y es precisamente en esa conexión, real o percibida, donde surge el enigma que hoy vamos a desvelar. Durante un tiempo, las redes sociales y los foros de fans estuvieron inundados de comentarios y teorías sobre una posible relación entre Can y Demet. Si bien ellos siempre han mantenido una postura discreta sobre su vida privada, los pequeños detalles a veces dicen más que las grandes declaraciones. Y ahí es donde entra en juego la famosa pulsera. Verán, hace ya un tiempo los paparazzi y los seguidores más atentos comenzaron a notar un accesorio recurrente en Demet Özdemir, una delicada pulsera, a menudo visible en su muñeca. Al principio, no era más que un detalle más, un accesorio como cualquier otro. Sin embargo, la cosa se puso interesante cuando esta misma pulsera, o una muy similar, comenzó a ser vista en la muñeca de Can Yaman. Imaginen la escena, una foto aquí, una aparición allá, y de repente, las miradas se posan en ese detalle. Unos ojos detectivescos y créanme, los fans de Can y Demet son unos detectives increíbles, capturan la imagen y la comparan. Y ahí está, la misma forma, el mismo brillo, el mismo diseño. Al principio la reacción natural fue de sorpresa, seguida de una oleada de especulaciones. ¿Sería una coincidencia? ¿Un regalo? ¿Una señal de algo más profundo? La pulsera de repente se convirtió en un símbolo, en un código secreto que parecía susurrar una historia. Analicemos un poco más este objeto. No estamos hablando de una joya ostentosa o de algo que grite, nos estamos mostrando al mundo. Al contrario, la pulsera era bastante sutil, discreta, lo que la hacía aún más intrigante. Este tipo de detalles, cuando se repiten en personas tan mediáticas y con una conexión tan fuerte en pantalla, tienden a alimentar las narrativas de romance. Los fans empezaron a teorizar que podría tratarse de un regalo de Can para Demet, o viceversa, como un símbolo de su afecto, de su conexión especial. Algunos incluso sugirieron que podría ser una pulsera de pareja, un gesto romántico que compartían en secreto. La discreción del objeto, lejos de disipar las sospechas, las avivaba aún más, sugiriendo un entendimiento privado entre ambos. La serie Erkencikus no fue solo un éxito de audiencia, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La historia de amor entre Can y Sanem, llena de altibajos, pasión y momentos entrañables, caló hondo en el corazón de millones de espectadores. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era indudable, y muchos se preguntaban si esa conexión se extendía más allá de los guiones. Es en este terreno fértil de la imaginación colectiva donde la pulsera comenzó a adquirir un significado propio. Cada aparición de la pulsera en la muñeca de uno u otro era analizada con lupa, buscando patrones, coincidencias y, sobre todo, indicios de una relación que muchos deseaban ver florecer. La investigación de los fans, que a menudo supera la de muchos periodistas, se centró en el diseño de la pulsera. ¿Era una pieza exclusiva? ¿Un diseño popular? ¿Una creación artesanal? Las búsquedas en tiendas online, los rastreos en redes sociales y las comparaciones de detalles milimétricos se volvieron moneda corriente en los foros.
Si bien es cierto que el diseño específico de la pulsera pudo haber sido un modelo accesible o de moda, la repetición del accesorio en ambas celebridades fue lo que encendió la chispa. No era solo una pulsera, era esa pulsera. Es importante destacar que en el universo del espectáculo, la atención que se presta a los detalles es proporcional al nivel de fama de los involucrados. Can Yaman, con su creciente popularidad internacional, y Demet Özdemir, consolidada como una de las actrices más queridas de Turquía, son figuras públicas que atraen una atención mediática considerable. Por lo tanto, cualquier indicio de conexión personal entre ellos, por mínimo que fuera, estaba destinado a ser amplificado. La pulsera se convirtió en un gancho, un punto de partida para una narrativa que los fans estaban ansiosos por construir. Los medios de comunicación y los portales de noticias de entretenimiento turcos, siempre a la caza de la próxima gran historia, también se hicieron eco de esta particularidad. Las comparaciones de fotos se publicaron en línea, las especulaciones sobre el origen del accesorio y su posible significado se multiplicaron. Incluso se especuló con la posibilidad de que la pulsera fuera un símbolo de apoyo o amistad, un gesto sutil de que se deseaban lo mejor en sus respectivas carreras. Sin embargo, la narrativa romántica era, sin duda, la más popular. Ahora bien, ¿cuál es el secreto de Can Yaman y esta pulsera? La verdad es que, como tantas cosas en el mundo del espectáculo, la verdad absoluta es difícil de determinar con certeza. Lo que sí podemos decir es que la pulsera se convirtió en un fenómeno viral gracias a la conexión que los fans percibían entre Can y Demet. Fue la atención masiva, la especulación constante y la ilusión colectiva lo que le dio a esa pulsera un significado especial, más allá de su valor material o su diseño. Podríamos decir que el secreto no está tanto en la pulsera en sí, sino en la historia que los fans construyeron alrededor de ella. Es la narrativa de un posible romance entre dos estrellas que nos cautivaron juntos en pantalla. Es el anhelo de que la ficción se convierta en realidad, un deseo muy humano y comprensible. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su atractivo, y Demet Özdemir, con su talento y su belleza, formaron una dupla que dejó huella. La pulsera, en este contexto, se transformó en un hilo conductor, un pequeño detalle que alimentaba la fantasía. La relación de Can Yaman y Demet Özdemir en la vida real siempre ha sido objeto de debate y de interés. Si bien han habido momentos en los que se les ha visto juntos, o se han compartido publicaciones que sugerían una cercanía, ambos han sido bastante reservados. Y es precisamente esa reserva lo que permite que los detalles como la pulsera adquieran tanta relevancia. Cuando no hay confirmaciones explícitas, cada pequeña pista se magnifica y se interpreta de múltiples maneras. Este silencio mediático, esta negativa a confirmar o desmentir categóricamente, es lo que da pie a la especulación. Algunos argumentarían que la pulsera era simplemente un accesorio de moda que ambos eligieron usar, quizás inspirado por alguna tendencia o por un diseñador común. En el mundo de la moda, es común que ciertas piezas se vuelvan populares y sean adoptadas por varias personas. Sin embargo, la coincidencia en dos figuras tan mediáticas, que además compartieron una química tan fuerte en pantalla, hizo que esta explicación pareciera, para muchos, insuficiente. Otros, sin embargo, verían en ello una declaración silenciosa, un gesto sutil de conexión que solo ellos dos comprendían. Y es esta ambigüedad lo que hace que la historia sea tan fascinante. Nos permite a nosotros, los espectadores, imaginar, especular y crear nuestras propias versiones de lo que podría estar sucediendo entre ellos. En este punto es importante recordar que la industria del entretenimiento es un mundo donde las apariencias a menudo juegan un papel crucial. Los artistas son figuras públicas y cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, es escrutado por millones de ojos. La pulsera de Demet Özdemir y su posterior aparición en la muñeca de Can Yaman se convirtieron en un ejemplo perfecto de cómo un pequeño detalle puede adquirir una gran trascendencia en este contexto. El poder de la narrativa mediática y la interpretación del público juegan un papel fundamental en la construcción de la imagen pública de las celebridades. Podríamos decir que el verdadero secreto, revelado aquí, no es tanto la naturaleza exacta de la relación entre Can y Demet, sino más bien el poder que tienen los fans y los medios para crear narrativas alrededor de las celebridades. La pulsera se convirtió en un catalizador para la imaginación colectiva, un punto de partida para explorar la posibilidad de que esa química en pantalla se extendiera más allá de los sets de filmación. Es la demostración de cómo la audiencia, a través de su interés y su especulación, puede dar vida a historias que van más allá de lo que se presenta en la pantalla. Lo que sí es innegable es que la imagen de Can Yaman y Demet Özdemir juntos
ya sea en pantalla o en la imaginación de sus seguidores, genera una gran expectación. Son dos talentos que han sabido conectar con el público de una manera muy especial, y cualquier detalle que sugiera una conexión entre ellos, por pequeño que sea, se convierte en noticia. La pulsera, en este sentido, fue un pequeño regalo para aquellos que deseaban verlos unidos. Fue un guiño, una señal, una invitación a seguir soñando con la posibilidad de que el amor visto en la ficción tuviera un eco en la realidad. La importancia de la pulsera también radica en su sutileza. No era un objeto llamativo que buscara el protagonismo, sino un detalle discreto que solo los observadores más atentos notarían. Esta discreción añadía un aura de intimidad a la situación, sugiriendo que si había algo entre ellos, era algo privado, algo que no necesitaban proclamar a los cuatro vientos. Este tipo de gestos en secreto son los que a menudo encienden más la imaginación y alimentan las teorías de romance. Los fans se sentían parte de un círculo exclusivo al descubrir y analizar estos detalles que parecían revelar un lado más personal de sus ídolos. Además, es interesante considerar la dinámica de la propia industria turca. El país ha visto florecer un género de telenovelas románticas que han conquistado audiencias globales. En este contexto, la expectativa de que la química entre actores protagonistas trascienda la pantalla es alta. Los fans esperan, casi desean, que las parejas que tanto disfrutan en la ficción también encuentren el amor en la vida real. La pulsera de Demet Özdemir se convirtió así en una especie de evidencia circunstancial para aquellos que buscaban validar esa esperanza. La repercusión de esta historia va más allá de la simple curiosidad. Refleja el profundo vínculo que se puede crear entre los artistas y su público. Los seguidores no solo consumen el contenido que se produce, sino que también participan activamente en la construcción de sus narrativas. A través de sus comentarios, sus teorías y sus debates, los fans dan forma a la conversación y, en cierto modo, influyen en la percepción pública de las celebridades. La pulsera fue un microcosmos de esta dinámica, un ejemplo de cómo un detalle puede avivar la pasión de una comunidad de seguidores. Así que, ¿cuál es la conclusión final sobre el secreto de Can Yaman y la pulsera de Demet Özdemir? Probablemente la respuesta más honesta es que nunca sabremos con total certeza el significado exacto que tuvo ese accesorio para ellos. Pero lo que sí sabemos es que alimentó nuestra imaginación, nos dio un tema de conversación apasionante y nos recordó el poder de las pequeñas cosas para crear grandes historias en el mundo del espectáculo. Fue una muestra de cómo la atención del público puede transformar un simple objeto en un símbolo cargado de significado. Y esa, quizás, es la magia del estrellato y la conexión que se crea con los fans. La pulsera se convirtió en un testamento del poder de la sugestión y de cómo la audiencia puede proyectar sus propios deseos y esperanzas en las vidas de las celebridades. En resumen, hemos explorado cómo una simple pulsera se convirtió en el centro de atención y especulación en torno a Can Yaman y Demet Özdemir, alimentando las esperanzas de los fans de una posible relación. Hemos visto cómo la atención mediática y la imaginación colectiva pueden dar un significado especial a los detalles más pequeños. Y sobre todo hemos recordado la fascinación que estos dos artistas generan en sus audiencias y cómo esa fascinación puede convertir un simple accesorio en un símbolo cargado de anhelos y posibilidades. La historia de la pulsera es, en última instancia, una historia sobre la conexión humana, la imaginación y el poder de los pequeños detalles en el vasto y fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los enigmas más comentados en el mundo del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este pequeño misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la pulsera significaba algo especial? ¿Qué otras teorías tienen? Déjenme sus comentarios aquí abajo, sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden regalarme un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.